Conocemos entonces qué es lo que ocurre en el mundo con el informe completo de las noticias internacionales. Compañeras, por favor, adelante. Gracias, William. Iniciamos de inmediato con este orden informativo. El canciller de Uruguay declaró esta mañana que la posición de la Organización de Estados Americanos es el respeto a las leyes electorales de Guatemala y Venezuela y que la fecha que establecen para la celebración de los comicios. Ninnova se pronunció en este sentido después que la Asamblea General de la OEA aprobara hoy, reunida en Washington, una resolución de apoyo al gobierno de Guatemala y a la convocatoria de elecciones generales el 6 de septiembre ante las protestas sociales que piden la dimisión del presidente Otto Pérez Molina, sobre el que pesan sospechas de corrupción. Lo que hace la OEA es apegarse a la ley guatemalteca, como también nos apegamos a la ley en materia electoral venezolana, defendiendo así el apego y respeto a las leyes internas de cada país, y por consiguiente subrayó que no puede modificarse la fecha electoral que prevé la ley guatemalteca. En este sentido, dijo haber planteado en la Unión Privada de Cancilleres que la OEA debe intensificar su comité y convención sobre corrupción y fomentar el intercambio de información sobre normas que castiguen los actos de corrupción. La resolución sobre Guatemala, propuesta por Argentina y aprobada por aclamación, rechaza cualquier amenaza de ruptura del orden constitucional y pide que las elecciones generales del 6 de septiembre se mantengan para esa fecha. Descendiente de una de las familias políticas que más poder ha acumulado en Estados Unidos, el republicano Jeb Bush, y quien hiciera ayer oficial su salto a la competencia por la presidencia, ofreció una reforma migratoria en caso llegue a la Casa Blanca. El ex gobernador de Florida abandonó su discurso oficial para decir que el próximo presidente del país pasará una reforma migratoria y no será por orden ejecutiva. La mención del tema detonó una ovación de pie entre la concurrencia. Este es un lugar que le da la bienvenida a todos los que tienen su corazón puesto en el futuro, un lugar en el que la esperanza y la búsqueda lleva al triunfo. Un tribunal egipcio confirmó hoy la condena a muerte impuesta al derrocado presidente islamista Mohamed Morsi por una fuga masiva de la cárcel durante el levantamiento del 2011 que terminó llevándolo al poder. Morsi, el primer presidente electo libremente en el país, estuvo presente en el juzgado en una celda cubierta de cristal con alambre de púas en la parte superior y escuchó el veredicto en una leve sonrisa, pero no emitió comentario alguno. El juez confirmó el fallo tras consultas con la autoridad religiosa del país, como exige la ley egipcia para los casos que incluyen la pena capital. La autoridad religiosa emite opiniones no vinculantes sobre esas sentencias. La opinión de la autoridad religiosa no tiene un efecto litigante, pero el juez también confirmó la pena capital para otros 5 destacados miembros de la hermandad musulmana, a la que pertenece Morsi. El juez dijo que los acusados conspiraron e intentaron matar agentes de policía cuando irrumpieron en 3 prisiones egipcias, permitiendo la fuga de unos 20.000 reos, provocando caos en Egipto y violando sus fronteras con la Franja de Gaza. Otros 21 acusados encarcelados recibieron sentencias de por vida por su participación en el caso, lo que en Egipto equivale a 25 años de prisión. Otros 93 acusados fueron juzgados en ausencia y sentenciados a muerte. Un ataque aéreo de Estados Unidos mató al número 2 de Al-Qaeda, que lideraba su peligrosa rama en Yemen. Con esto, Washington asestó al grupo armado internacional su mayor golpe desde el asesinato de Osama Bin Laden. Al mismo tiempo que eliminó a un líder carismático, en un momento en que la red se mide a la milicia radical Estado Islámico por el control de la yihad mundial. En un video comunicado fechado el 14 de junio y publicado hoy por la filial yemení, un alto cargo anunció la muerte de Nasir al-Wahishi, un veterano yihadí que en su día sirvió como ayudante de campo de Bin Laden y quien era su mano derecha. Funcionarios de seguridad yemeníes habían dicho antes que un avión no tripulado estadounidense mató a 3 presuntos insurgentes en el bastión de Al-Qaeda en la ciudad portuaria de Mukalla, al sur de Yemen, la semana pasada. Funcionarios estadounidenses habían comentado que estaban intentando verificar el fallecimiento de al-Wahishi. En otras noticias, 5 personas murieron y 8 resultaron heridas esta madrugada en California al caer un balcón de un apartamento que se encontraba en el 4º nivel de un edificio. La vocera de la policía de Berkeley informó que muchos de los lesionados sufrieron heridas de extrema gravedad y su vida corre peligro. La policía recibió un aviso poco antes de la 1 de la madrugada, hora local,
Al arribar los agentes, hallaron que un balcón en el cuarto piso del edificio se había colapsado. Estas son las imágenes transmitidas por la televisión en el sitio que mostraron que el balcón del cuarto piso cayó en el otro del tercero. Hasta el momento se investiga el hecho y no hay información sobre la causa y qué hacían esas personas en el balcón a esa hora. Y de momento no hay información sobre la identidad, edad y sexo de las víctimas. Y un tren de pasajeros se estrelló contra un camión articulado que estaba sobre las vías al oeste de la capital de Túnez, matando a 17 personas e hiriendo a otras 70. El incidente tuvo lugar a las 6:30 de la mañana a las afueras de la localidad de Faz, a unos 60 kilómetros al oeste de la capital del país, Túnez, a donde se dirigía el tren. El impacto descarriló los dos primeros vagones del tren, expulsando a un enorme número de pasajeros, indicó el empleado de emergencias, quien agregó que al menos 20 ambulancias fueron movilizadas para evacuar a los muertos y llevar a los heridos a los hospitales más cercanos. Los ministros de Transporte, Interior y Salud visitaron el lugar de la tragedia, la cual está siendo vinculada al exceso de velocidad por parte del tren y del camión. Casi 11.000 habitantes de Sumatra huyeron de sus casas en un mes. El aumento de la actividad del volcán Sinabung tendrá consecuencias para la economía de Indonesia. El Sinabung se enfurece de nuevo. Después de las erupciones de este fin de semana, los evacuados por el volcán indonesio alcanzaban en un mes casi 11.000, según la agencia de desastres. Tenemos un pequeño error técnico, pero más adelante los espero con más noticias a las 6 y 9 de la noche, con lo más relevante de lo que ocurre en el mundo en el transcurso de esta tarde. Los esperamos. Así es, María Alejandra, por ahora vamos a hacer nuestra pausa comercial y cuando volvamos seguiremos tocando temas que tienen que ver con el ambiente nacional. Ya regresamos.